Bienvenidos a un nuevo debate de políticas públicas. Vamos a tratar sobre la economía peruana en el año 2023, al cual hemos llamado Lloviendo sobre mojado. Esta tarde nos acompañan tres panelistas de lujo. Está el doctor Hugo Perea, del Banco Continental, BBVA, ex viceministro de Economía de la Casa. También está la economista Donita Rodríguez, máster en Economía en Londres, y es la economista jefe de macroeconomía, la sección de macroeconomía de Apoyo Consultoría, y el doctor Alonso Segura, ex ministro de Economía, profesor de la Universidad Católica. Quienes hablan es Carlos Paredes, economista y profesor en la Universidad Continental y socio en Delfín. Vamos a tener tres rondas de participación de los panelistas. En la primera vamos a hablar sobre el sector real de la economía y las perspectivas de crecimiento, de inversión, y cuál debe ser el manejo de la política fiscal, cuáles son las oportunidades y los riesgos que existen en este campo. La segunda parte vamos a hablar de la política monetaria, del tema de la inflación y el tipo de cambio. También analizar un poquito el contexto internacional y qué restricciones nos impone. Y al final, en la tercera ronda, hablar de qué hacemos para promover la inversión y la generación de empleo en el país. Comenzar diciendo nada más que para este año estamos previendo un crecimiento de 1,9%. Acabamos de publicar nuestras proyecciones macroeconómicas precisamente el día de hoy. Esta desaceleración de la economía respecto del año anterior, que crecimos 2,7%, y respecto de la previsión que teníamos para este año en diciembre pensábamos que la economía crecía 2,5%, reitero, ahora esperamos un 1,9%, básicamente se explica por un entorno internacional que este año será retador. Hay una desaceleración del entorno global, sobre todo por el lado de la demanda en las principales geografías del mundo, o economías del mundo, perdón, vinculado al ajuste monetario, ¿no? Tasa de interés más alta, condiciones financieras más restrictivas implicarán menor demanda del sector privado con seguridad. Parece que se va a evitar finalmente alguna recesión en Estados Unidos y eventualmente en Europa, pero en general veremos desaceleración. Entonces el entorno internacional, por el lado de mayor demanda de nuestros productos, por ejemplo, será menos auspicioso. También será un poquito complicado el entorno internacional por el tema de condiciones financieras más ajustadas, ¿no? Las subidas de tasas de interés que estamos viendo son procesos que aún no han concluido, en nuestra opinión, en Estados Unidos y en Europa en particular. Entonces, todas aquellas empresas locales que necesiten buscar financiamiento en el exterior encontrarán condiciones financieras algo más ajustadas. Y por el lado local estamos enfrentando una seguidilla de choques. El primero, la convulsión social que vimos en enero y parte de febrero. Hemos visto también estas anomalías en el clima, el ciclón Yaku en particular, que si bien no ha sido algo comparable a lo que vimos en el 2017, alguna incidencia va a tener para el resultado de marzo. Y además, en nuestras previsiones estamos asumiendo por el lado local que veremos un fenómeno de El Niño débil en el segundo trimestre, ¿no? Entonces, asumiendo esto, más lo que ya seguramente muchos economistas en el consenso que también realizan previsiones están incorporando un entorno de tensiones políticas continuadas, de eventualidad de nuevas protestas sociales, explica un poco este bajo crecimiento que vamos a tener durante el presente año. En ese entorno termino diciendo que inflación, este año esperamos un descenso, posiblemente ya inicie el descenso de la inflación interanual con el resultado de marzo. Hay un efecto de alta base de comparación. En marzo del año pasado fue 1,4% la inflación del mes. Para este mes de marzo estamos esperando una inflación de 1%, entonces debería haber un descenso de unas 4 décimas de la inflación interanual. Y en el segundo y el tercer trimestre el descenso será más acentuado en la medida que se vayan disipando algunos choques de ofertas locales que han afectado los precios de los alimentos. La inflación se cerrará entonces este año en 3,5%. Tipo de cambio lo vemos algo más depreciado. Los mercados esperan pues un sol más fuerte.
¿no? Nosotros estamos esperando algo de depreciación por ese lado. Yo solamente quería complementar, ¿no? Este año probablemente la economía, según nuestras estimaciones, va a crecer cerca de 2%. Es un crecimiento bajo, considerando los estándares peruanos, ¿no? Y es un crecimiento que de repente se ve bien cuando uno mira la región, o relativamente bien, con Chile, por ejemplo, esperando una contracción cercana al 1%, Colombia casi también con un virtual estancamiento, ¿no? Entonces, a nivel de la región parece bien, pero lamentablemente solamente estaría incorporando algunos motores puntuales, ¿no? Tenemos el impulso de Quellaveco, que es por el lado minero, y también el turismo, que pese a que ha sido afectado por las olas de conflictividad, todavía tiene un espacio para rebote y nos va a seguir impulsando, junto también con las exportaciones agroindustriales, ¿no? Entonces, creo que es un crecimiento impulsado por pocos motores, y en donde podemos ver la diferencia, creo que es más dramática, es en ventas locales. Es decir, la temperatura con la cual las empresas, las familias van a sentir este año va a ser más bajo, ¿no? Nosotros estamos estimando un crecimiento algo cercano al 1%. Entonces, ahí es donde vamos a sentir un poquito más de enfriamiento a nivel de la temperatura, ¿no? Como nosotros solemos decir en apoyo a consultoría. Creo que también es algo importante mencionar que pese a este contexto de bajo crecimiento, nuestros balances se ven bien, nuestro déficit fiscal no lo vemos, digamos, con peligro, en verdad, en niveles bastante saludables, tanto por el lado del déficit fiscal, el déficit de cuenta corriente, y esto también da soporte a la moneda, ¿no? Junto con un precio del cobre que viene recuperándose de manera importante desde enero, gracias a los mejores resultados de China, y eso ha permitido también que podamos de alguna manera no sentir tanto digamos, el remesón que han tenido otras monedas, digamos, afuera, por justamente la quiebra de estos bancos en Estados Unidos, y también la propia conflictividad, ¿no? Entonces, en este sentido, esperamos relativa estabilidad del tipo de cambio, probablemente algo de depreciación, ahí coincido con Hugo, respecto a los niveles actuales. Nosotros vemos más cerrando alrededor de 3,85, y en el caso de inflación, creo que las familias todavía van a seguir algo apretadas por el lado inflacionario. Nosotros somos un poquito más conservadores en cuanto a la inflación, un poco menos optimistas. En el caso de Hugo, vemos una inflación todavía que en promedio se queda alrededor de 7% este año, 5% al fines del periodo, ¿no? Y esto nos marca un entorno de estancamiento de salarios en términos reales, en un contexto también de desaceleración del crecimiento del empleo. Coincido con el diagnóstico y, digamos, razonablemente con las proyecciones de Hugo y Donita, ¿no? Es un año en que la economía empieza muy fría y creo que va a seguir fría. Cuando hablamos de 2, creo que es importante tomar en cuenta o tener en cuenta que en realidad para cerrar en 2 o en 1,9 la economía tiene que rebotar, ¿no? Empezó el año pasado, creció 2,7, 2,67, pero fue 3,7 la primera mitad y 1,8, o sea, menos de la mitad la segunda mitad del año, ¿no? 1,7 el último trimestre, 0,9 en el mes de diciembre, ¿no? Y bueno, negativo, ya lo sabemos, en el mes de enero, influido por las protestas, bloqueos, etcétera, pero es una economía cuyo momento está inclusive por debajo de 2, ¿no? Gran parte de eso porque las condiciones externas, si bien las subidas de tasas han puesto condiciones financieras más duras, en general los precios de materias primas no son malos, básicamente es un enfriamiento generado localmente, ¿no? Por toda la sensación de incertidumbre que está generando política y electoralmente, ¿no? Lo cual sugiere, salvo que alguien crea que esto va a mejorar sustancialmente el 2023, yo creo que no. Yo creo que vamos a ir entrampados en la parte política, por lo tanto creo que sí vamos a enfrentar un crecimiento débil, ¿no? Yo creo que 2 es un buen punto de partida. El contexto externo va a seguir jugando, diría, marginalmente en contra. Hay riesgos de estos retiros de estímulos de liquidez. Estamos viendo lo que está pasando con el sistema financiero en Estados Unidos. El sistema financiero peruano es muy sólido, entonces no nos va a afectar por ahí, pero los costos en general, ya lo dijeron Hugo y Donita, los costos de endeudamiento van a permanecer altos, ¿no? Eh, yo tengo, yo, mi visión de inflación está un poquito al medio de ellos. Yo creo que es muy difícil pronosticarlo, pero yo creería que va a estar, el cierre del año va a estar un poquito al medio de las proyecciones de Hugo y Donita, ¿no? Dicho esto, creo que va a ser un año entre mediocre y malo. No hemos hablado, voy a hablar después en la parte de crecimiento de los agregados
por el lado de la demanda y cuál ha sido la evolución durante el año, pero digamos, es difícil ver cuál va a ser la fuente de crecimiento, ¿no? Todas se han enfriado el año pasado, inversión privada en negativo, exportaciones no dependen de nosotros, pero no fueron bien, el consumo privado cerró el año en menos de la mitad, o más o menos la mitad de lo que empezó el año, y ya no hay mucho estímulo para sostener consumo privado, y bueno, gasto público no hay mucho espacio, y es primer año con recursos nacionales, ¿no? Entonces, ¿por dónde vendrá el impulso? No es claro, yo creo que va a ser un año en que básicamente vas a cerrar reteniendo por donde soplen los vientos, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de las proyecciones mediocres que ustedes mismos han calificado para este año? ¿Qué es lo que ya nos adelantó un poco Alonso, que va a analizar? ¿Cuál es, por el lado de la demanda, qué es lo que podemos esperar? ¿Qué podría ser diferente? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de manejo de política macroeconómica para tratar de mejorar los resultados? Ahora, ¿se podrá hacer con este gobierno, con este aparato estatal debilitado, esta situación de incertidumbre política grande? Y hay un aspecto también que debemos tomar en cuenta, que es el hecho que este es el primer año de todos los gobiernos regionales. Entonces, la experiencia ejecutando inversión pública de los gobiernos regionales que están en la actualidad es muy pequeña, y eso puede afectar un porcentaje muy grande de la inversión pública y contribuir más a la desaceleración. En ese, con ese contexto, lo que hemos hablado, Hugo, me gustaría que tú trates de dar tu visión, 5 o 6 minutos, por favor, y de ahí, Donita y Alonso, siéntanse libres, incluso de interrumpirlo a Hugo, y tengamos una conversación sobre el tema del crecimiento y la demanda interna, y sobre todo mirando qué se puede hacer, qué podemos hacer para mejorar la situación. En general, yo diría que lo que estamos viendo ahora es parte de un proceso que ya comenzó hace muchos años, ¿no? De ralentización de la economía, de un crecimiento estructural entre 2 y 3%, podemos discutir, pero más o menos por ahí está el consenso. Ya no somos la economía de crecimiento de 6,1, 6,2, sino una economía de crecimiento más alrededor del 2,5. Hemos tenido baches en ese proceso de convergencia hacia un nivel de crecimiento mucho más moderado. Para cuantificar, para poner un poco de color sobre lo que esto implica, cuando crecíamos a 6,1, 6,2, a ese ritmo, la capacidad adquisitiva de un peruano promedio se duplicaba cada 14 años, ¿no? Espectacular. Creciendo al 2,5, vamos a necesitar entre 35 y 40 años para duplicar la capacidad adquisitiva de un peruano promedio. Entonces, la ralentización no es un tema menor, ¿no? Efectivamente, estamos en ese proceso de convergencia, con vaivenes, pero si tú miras desde una perspectiva de largo plazo, la economía se está moviendo eso. Lo anotaba Alonso el año pasado mismo, ¿no? Un primer semestre, después del efecto rebote del 21, un primer semestre que estuvo por encima del 3,5 y luego hacia niveles más cercanos al 2 en el segundo semestre. En ese interín vimos baches, ¿no? La convulsión social, ahora estamos viendo lo de Yaku, pero en general te diría que la economía peruana está en un proceso de convergencia hacia esos niveles de crecimiento mucho más mediocres. Ahí con el promedio de América Latina ya no estamos siendo la economía líder, estrella, que destaca en términos de crecimiento, lamentablemente. Entonces, hablar un poco de los componentes de la demanda que van a liderar o que van a estar lastrando el crecimiento es algo anecdótico, ¿no? Yo destacaría más el tema tendencial. Nos estamos moviendo hacia esos niveles de bajo crecimiento y hay que romper esa inercia para mejorar el bienestar, para reducir pobreza, ¿no? Para generar mejor calidad de servicios públicos, etc. Este año, la verdad, como también ya bien se ha mencionado, todos los componentes de la demanda en general, te diría, están ahí entre 2 y 3%. Nosotros tenemos un crecimiento del consumo privado un poquito por encima del 2%, el consumo público también por encima de 3%, exportaciones algo por encima de 3%, pero en la parte negativa
está la contracción de la inversión privada. Estamos esperando que se contraiga 1,1%, en un entorno en el que las expectativas empresariales están muy débiles. Lo señalaba Alonso, estamos en el periodo más largo que hayamos registrado de el indicador de confianza empresarial en zona de pesimismo, ¿no? Entonces va a sugerir cautela. No vemos empresarios que estén entusiastas en generar más CAPEX, más expansión del negocio, sino más optimización, más temas de reposición de inventarios o de maquinaria, de ese tipo de cosas. Pero expansión, agresividad, de grandes proyectos, la verdad vemos el ánimo todavía muy, muy contenido. Y eso nos va a pasar la factura en términos de la expansión de la inversión que estamos esperando para este año. Y el otro componente importante, aunque más pequeño desde luego, de la inversión, que es la parte de la inversión del gobierno, la inversión del sector público, estamos esperando una contracción de 5%, ¿no? Esto porque miramos el pasado, cada vez que vemos el cambio de autoridades subnacionales, hemos visto esta contracción. Es cierto que el Ministerio de Economía está tomando algunas medidas para evitar o contener esta caída, pero valgan verdades también, desde la época de Alonso se vienen haciendo estas cosas de equipos itinerantes que salen desde Lima y van a ayudar a los gobiernos regionales, ¿no? Y no han funcionado muy bien. Ojalá que en esta ocasión se subsanen algunas limitaciones, pero mantenemos un poco ese conservadurismo. Hemos hecho algunos estimados de por dónde habría estado la pobreza el año pasado, con un crecimiento de 2,7 y en un entorno de alta inflación y sobre todo inflación de alimentos, que es lo que más complica a los sectores más vulnerables. La pobreza habría subido de 25,9, el dato oficial último que tenemos disponible en el 2021, a 26,3. Son 200.000 compatriotas que han cruzado en el sentido negativo el límite, la línea de pobreza. Y nuestro estimado para el 2023, con un crecimiento aún más bajo de 1,9, pone el indicador de pobreza alrededor del 27%, ¿no? Entonces, a este ritmo, la verdad que no vamos a generar mucha mejora, mucho bienestar, y es lamentable. Es lamentable porque creo que en las malas acciones, no digo de esa administración, pero posiblemente de la anterior, nos está dejando un lucro cesante muy claro, ¿no? O sea, cuando uno mira hacia adelante los posibles motores de crecimiento, mira con expectativa, pero también con alguna frustración. Los altos precios de las materias primas, eso está garantizado para lo que resta, el resto de la década, y si no hablamos incluso para la mitad de la siguiente década, ¿no? La mayor preocupación por el cambio climático que está que está motivando un mayor desarrollo de infraestructura verde, de reconversión vehicular, va a ser un gran soporte para el precio del cobre en particular, ¿no? Y deberíamos estar viendo pues un auge en inversión en exploración minera, en desarrollo de nuevos proyectos, porque la oferta de cobre a nivel global no hay mayor proyecto, no hay un proyecto importante, la demanda va a subir considerablemente y deberíamos estar listos para tomar esa oportunidad. Sí, completamente de acuerdo. No sé, Alonso, de repente querías comentar. Dale, Donita, dale. Sí, de acuerdo con Hugo, ¿no? Es muy difícil cuando uno evalúa cuáles van a ser los motores de crecimiento y hacemos evaluaciones de crecimientos de largo plazo. En verdad, el Perú, pues, solía crecer por encima de lo que crecía el mundo, ¿no? Y la verdad que sí vemos un crecimiento estacionándose, por lo menos de acá en los siguientes 6 años, por debajo del 3%. ¿No? Y eso para nosotros no es suficiente para reducir la pobreza, no es suficiente para aumentar la clase media, es insuficiente para mejorar el bienestar de la población, ¿no? Eso también, por el lado de la demanda, coincidimos también con Hugo en el tema de la inversión privada, ¿no? También esperamos una caída, algo mayor nosotros, cercana al 3%, porque vemos, digamos, cuando uno hace el desglose de grandes proyectos, en el caso de minería, no hay proyectos de gran escala que estén entrando, por lo menos este año, el próximo y el siguiente, ¿no? No hay otro que Yabeco, proyectos de una escala de 5.000 millones de dólares. Lo que vemos son proyectos pequeños, ¿no? Hay actividad en optimización minera, pero no hay nuevas expansiones. Y eso creo que es bueno reflexionarlo, porque, como decía Hugo, estamos en un contexto en el que el precio del cobre está alto, ¿no? Impulsado por el cambio de la matriz energética en el mundo. Eso es una oportunidad y lamentablemente nos la estamos perdiendo,
porque no vamos a cosechar proyectos que hoy deberíamos estar sembrando, ¿no? Y eso nos lleva a ver por qué, ¿no? Principalmente el origen tiene que ver con que muchos proyectos no se ha dado la viabilidad, algunos han estado paralizados, puede ser por temas de financiamiento, pero también principalmente por temas de conflictividad, ¿no? El proyecto de Conga en Cajamarca se paralizó, también un proyecto importante de similar envergadura que el de Quellaveco, y hay otros proyectos también en el sur que no han salido. Y eso nos lleva a un tema también de ausencia del Estado, que lamentablemente nos lleva al problema de gestión pública, ¿no? Creo que en la mañana teníamos un evento justamente con la autoridad, que fue la persona que fue la autoridad para la reconstrucción con cambios. Creo que es una gran lección que nos deja lo que ha sucedido, ¿no? Los prácticamente 4 primeros años en que se tuvo el presupuesto, estuvimos entre idas y venidas, ¿no? Y cuando finalmente se concentró en estos proyectos, imitando la experiencia de los panamericanos, que funcionaron bien estos esquemas de gobierno a gobierno y se pudo concretar, por ejemplo, el avance con el Reino Unido, es ahí cuando empieza a caminar la reconstrucción con cambios. Entonces, y ella mencionaba en la mañana algo que quiero mencionar, ¿no? Es cuando una sola unidad ejecutora toma el control, digamos, integral de esta gestión, es cuando uno puede sacar adelante las cosas, ¿no? Si está muy repartida la responsabilidad y creo que hoy es una oportunidad justamente para tomar esas lecciones e identificar rápidamente porque el niño está acá, ¿no? O sea, Hugo ya lo mencionó, en sus proyecciones lo está considerando, se ha lanzado la alerta, digamos, del Senami que puede haber un niño y no nos va a agarrar preparados, ¿no? Pero sí podemos empezar a hacer en conjunto con los gobiernos regionales, locales, que sabemos que son nuevas autoridades, tenemos que hacer un despliegue rápido para ya identificar lo que sí se puede hacer este año, ¿no? Entonces, digamos, el reloj está en contra, el marcador también, pero sí se puede aprender de esas lecciones. Inversión pública, yo también esperaría que este año se contraiga por las razones obvias que se han señalado. Primer año de autoridades subnacionales, entonces es difícil, la historia te dice que por más apoyo que les des, se van a caer y es difícil que el gobierno nacional contrapese, ¿no? Ese es un primer punto. Un segundo punto, yendo a calidad del gasto público, pero digamos en particular la calidad de la inversión pública, si bien yo creo que nunca fue buena, yo creo que está peor que nunca, ¿no? Y algunas cifras te lo van a decir. ¿Cuál ha sido la estrategia en los últimos años? Ha sido lograr apoyo político de las regiones a través de incrementar los presupuestos. Entonces lo que tú ves es que el presupuesto de inversión pública ha crecido muy fuertemente, pero si comparas con hace 6, 7 años, el presupuesto de inversión pública del gobierno nacional se ha caído en términos reales, ¿okay? Y el de los gobiernos nacionales ha crecido exponencialmente, ¿de acuerdo? Pero los proyectos se han atomizado. Entonces yo creo que no hay que ser pitonizo para entender que lo que está haciendo es con esta atomización de los proyectos y esta transferencia simplemente a las regiones, con una descentralización mal entendida en mi opinión, que la calidad de los proyectos está cayendo, los proyectos que se paralizan inclusive son más frecuentes y probablemente, digo probablemente, pero probablemente haya más corrupción inclusive, ¿no? Entonces, tenemos el plan de infraestructura por otro lado, pero un plan de infraestructura que debió evolucionar ordenadamente y lo que tenemos es que ha salido una segunda versión del plan de infraestructura que yo no sé de dónde lo sacaron porque cambiaron muchísimas cosas, no fue discutido con el sector privado, o sea, no fue discutido públicamente, es como que se lo sacaron de la manga, ¿no? Lo cual es un pésimo precedente, porque entonces el siguiente año a alguien se le puede ocurrir que podría ser otro gobierno, como es el Perú, podría ser otro gobierno, que cambia todo el plan de infraestructura. Entonces, un plan que debería ser de largo plazo y que debería ir creciendo, puede terminar siendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, preocupa porque no hay mecanismos para poder desplegar proyectos estratégicos para poder generar escala, programas de proyectos, es básicamente un reparto de dinero cada vez peor, digamos. Ahora, en esa línea aparecen esquemas como el de gobierno a gobierno. ¿Y por qué aparecen los esquemas de gobierno a gobierno? Porque por inversión está paralizada, entonces APPs prácticamente están muertas y los gobiernos, la inversión pública tradicional, tampoco la pueden ejecutar en ningún nivel de entidad de gobierno. Entonces, ¿qué dices? Gobierno a gobierno. Pero gobierno a gobierno tiene sus bemoles, o sea, no es, y ahí
lamento discrepar, pero gobierno a gobierno no es un esquema usado internacionalmente para infraestructura. Ese no es el fin de un esquema de gobierno a gobierno. Tiene que haber algún tipo de tecnología no disponible en mercado, algún tipo de... para defensa se usa mucho, por ejemplo, porque no quiere ser con proveedores de armas, no sé, intermediarios clandestinos, no sé. Pero para infraestructura no deberías tener que recurrir a eso, ¿no? Y estamos teniendo que recurrir a eso, ¿no? Con sus bemoles. Y dicho sea de paso, gobierno a gobierno solo podría considerar usarse o solo debería considerar usarse en esquemas de obra pública, cuando no quieres transferir riesgos al sector privado. Entonces, por ejemplo, tienes un aeropuerto chinchero que es gobierno a gobierno, vamos a ver cómo termina eso, ¿no? Yo creo que no va a terminar bien, pero esa es otra historia, ¿no? Entonces, nos estamos desordenando más todavía de lo que estábamos antes, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? El problema es que en el Perú, cuando descentralizas y sigues entregando más recursos, después ya no puedes recentralizar y generar programas de proyectos. Entonces va a ser muy complicado poder establecer algún tipo de coherencia, ¿no? En el despliegue de infraestructura pública. Eso con respecto a lo que es infraestructura pública. En términos de calidad de gasto, no tengo que decir mucho, creo. El Congreso en los últimos años ha estado implementando una serie o lanzando una serie de leyes totalmente distorsionantes, con contingencias fiscales enormes. Se han deteriorado digamos, en distintos sectores, programas que buscaban mejorar la calidad de gasto. O sea, reforma del sector de educación básicamente no existe. Educación, ¿cómo se llama? La educación secundaria completa, programas de educación bilingüe, infraestructura educativa, todo. Se han reducido los presupuestos, han desaparecido, etcétera, etcétera. Las evaluaciones de los docentes ya son un saludo a la bandera, simplemente crece la planilla. La planilla ha crecido más que el presupuesto del sector de educación, lo cual te dice que se han carcomido todo el resto de elementos, y así podría seguir. Me preocupa mucho un tema que ha sido mencionado, que es ante la desaceleración que se va a producir de la inflación, lo cual hay coincidencia, y el gradualismo que esperamos de parte del Banco Central, las tasas de interés, la tasa de interés de referencia y las tasas de interés en el mercado, por lo tanto, van a ser altas en términos reales, tanto ex post como ex ante. Entonces, en ese contexto, la política monetaria, lejos de ayudar a reactivar, se convierte en un freno, ¿no? Entonces, como preámbulo para hablar sobre política monetaria, quisiera también pedirte, porque no ha habido mayor referencia al tema fiscal. Tú señalaste, me parece que lo veías más o menos sano, pero no sé si puedes referirte un poquito a la combinación de la política, la mezcla de política fiscal monetaria y por dónde darle, o si conviene o no conviene darle un impulso a la economía desde la política macro en este contexto político y de incertidumbre. De repente mejor guardar pan para un futuro mayo. Creo que efectivamente la inflación sigue siendo una preocupación. Yo creo que eso, no sé si decirlo bien, pero al presidente del Banco Central, el directorio, le debe estar quitando el sueño, ¿no? Porque ya está por encima de la meta por varios meses. Entonces, creo que en línea con esto no va a ser sencillo para ellos decidir, ¿no?, una reducción de la tasa y de esta manera de repente generar un incentivo de la demanda. Porque además recordemos que la política monetaria, es decir, el aumento o la reducción de la tasa de interés tarda en trasladarse a las tasas de mercado, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la tasa de interés de referencia no se ha movido. En los últimos 2 meses está en 7,75, es uno de los niveles más altos en términos históricos, pero vemos cómo, por ejemplo, otras tasas todavía están aumentando. Tasas del crédito del segmento corporativo, tasas también de crédito de otros segmentos, como por ejemplo el hipotecario. Entonces, a pesar de que ya no está aumentando la tasa de interés, ya está estacionada, digamos, las tasas de mercado todavía siguen aumentando ligeramente. Y es por eso que yo creo que todavía va a mantener la tasa de interés por lo menos hasta el cuarto trimestre, ¿no? Por lo menos, condicionado nuevamente a lo que mencionaba Alonso, creo que vale la pena también recordarlo, al PAD de inflación, que nosotros estamos anticipando que se va a quedar alto, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿no?, nos queda la política fiscal, el brazo fiscal, que me parece que tenemos un ministerio que sí está tratando de mover, ha lanzado distintas medidas, como por ejemplo con Punche Perú, ¿no? De ahí ha empezado a sacar una suerte también de variaciones con Punche Turismo, con Punche Agro, etcétera,
pero por lo menos en lo que hemos evaluado nosotros, va en la línea correcta, en el sentido de darle más participación a la inversión pública. Y esto es importante porque atado a la inflación, al menos en los modelos que nosotros hemos desarrollado con el equipo, la inversión pública no tiene un impacto significativo sobre la inflación, ¿no? No tiene, al menos en lo que hemos visto en la información con distintos modelos, no tiene un impacto significativo. Entonces, por ahí, digamos, no tendríamos ese riesgo de alimentar nuevas presiones inflacionarias de manera importante, ¿no? Entonces, creo que ahí va el lado correcto, pero por lo pronto nosotros lo que hemos podido entender de las medidas que están haciéndose son medidas que efectivamente van en la dirección correcta, pero todavía vemos que son impulsos muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, hemos visto bonos, algunas medidas de ayuda también para los damnificados, lo cual está bien, está en la medida correcta, pero no nos va a mover la aguja en el consumo privado. Vemos, por ejemplo, algunos impulsos adicionales para algunos proyectos en el marco de las facultades legislativas para impulsar algunos proyectos que ya están en construcción o que están por arrancar obra en el marco del Plan Nacional de Infraestructura. Y también vemos, por ejemplo, que algo importante que no se había dado antes en vivienda social, que se está de alguna manera dando ya el presupuesto, pero se está aprobando a inicios de año y eso le da predictibilidad a los desarrolladores inmobiliarios y eso también es importante, pero son, digamos, esfuerzos que al final no nos van a mover la aguja grandemente. Se impulsa, pero de manera muy puntual, ¿no? Entonces, mientras tengamos un crédito suplementario que se tiene que aprobar, está en el Congreso, ahí también el Congreso tiene que ponerse las pilas, ¿no? Tiene que empezar a darle trámite y ver el tipo de gasto que se va a mover, que ojalá sea más concentrado en inversión pública o tal vez en gasto en mantenimiento, ¿no? De infraestructura rápida que se necesita mover para poder levantar la economía. En la medida que sea esta concentración, vamos a tener una mejor infraestructura que no va a ser de repente pues en el impulso que uno podía esperar, pero algo de impulso y con un impacto inflacionario poco significativo. El Banco Central, como ya dijimos, la tasa va a permanecer bastante alta en comparación con los últimos, no sé, 15 años. Independientemente cuándo comience a bajar y cuánto la baje, si empieza este año, si empieza el siguiente, si baja 50 puntos básicos o baja 100, igual va a ser una tasa alta, que va a estar por encima del nivel de equilibrio y por tanto te trae crecimiento de la economía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? El Banco Central se va a concentrar en inflación y su segundo objetivo va a ser tipo de cambio. Entonces, no va a mirar crecimiento porque no tiene espacio para mirar crecimiento. Entonces, te queda la política fiscal. La política fiscal yo creo que tiene un espacio limitado por distintas razones. Lo primero es, si bien parte de esta inflación es inflación importada, tienes que tener mucho cuidado de que se te vaya la mano y que retroalimente esa inflación. Ahí lo que sea ahorita de inversión pública probablemente genere impacto inflacionario. Hay que ver porque siempre hay tentaciones de que comiencen a repartir bonos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces la tentación va a estar ahí. Entonces hay que tener cuidado de que eso termine yendo en contra del objetivo desinflacionario del Banco Central. Entonces el espacio por ese lado es pequeño. El espacio por el lado de la meta fiscal tampoco es tan grande. De hecho, el crédito suplementario, ahí yo podría tener algunas observaciones técnicas y de precedentes. Me parece que estaban usando la reserva secundaria de liquidez. La reserva secundaria de liquidez no ha sido creada para eso. Ese es un pésimo precedente. Entonces, digamos, hay que tener cuidado con los recursos que utilizas para inyectar como estímulo fiscal. No voy a entrar más en esos temas técnicos, pero el punto es, hay que andar con pies de plomo en ese sentido. Y lo otro al final es que realmente es limitado lo que puedes generar de impulso económico vía la política fiscal cuando la inversión privada se te está cayendo y el consumo privado se está enfriando por razones fundamentalmente de política interna, ¿de acuerdo? Y un contexto externo que, si bien es incierto, realmente no es que es tremendamente negativo, entonces no vas a poder revertir eso a punta de estímulos fiscales. Te va a poder aportar algunas poquitas décimas probablemente si las cosas van bien, si la ejecución de inversión pública camina, etcétera, etcétera, pero no te va a mover la aguja significativamente, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que lo que debería hacer el gobierno es evitar cualquier tentación futura de que se le vaya la mano tratando de impulsar más el crecimiento
cuando lo que tienen que ver es cómo hacen para, que va a ser el siguiente bloque supongo, para generar confianza, ¿no? Y ahí el problema es que la parte política y electoral se meten al medio, ¿no? En mi opinión. Que lo hace muy difícil para cualquier gobierno, cualquier Ministerio de Economía poder mejorar sustancialmente la confianza y la dinámica de inversión privada en un contexto como el actual, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un equilibrio fino de políticas con el Banco Central enfocado en inflación y tipo de cambio, siendo cauto en las futuras bajadas. Y hay un tema ahí importante que es eh, el periodo que hemos vivido de inflación en el Perú de 2,5% y globalmente de inflación también muy baja, ha sido un periodo atípico, la última década o 15 años. Eso no se ha visto antes. Entonces, estamos dando, creo, algunos por supuesto que vamos a retornar a eso. Pero la pregunta es si no retornamos a eso. Todos sabemos que el objetivo único en el caso del BCR es la estabilidad de precios y sobre eso va a priorizar seguramente todos sus esfuerzos. Pero si puede ayudar en la parte contracíclica, en la parte de estabilización del producto, pues genial, ¿no? Y me parece que algo de eso uno puede vislumbrar con la decisión de hacer pausa en febrero y en marzo. Recordemos que en febrero todos los indicadores de inflación siguieron subiendo. No, entonces fue sorpresiva la pausa que implementó el Banco Central. Entonces, ¿qué te sugiere esto? Oye, en un entorno en el que la economía le ha ido muy mal en enero, de hecho después conocimos que se contrajo, eh, con una posibilidad importante de que por efecto base y porque algunos precios de alimentos producidos localmente se van a ir normalizando, por ejemplo, con toda la parte de cadena de productos avícolas que se ve afectada, aunque parezca mentira, con los bloqueos que hubo en Puno, ¿no? Que donde entra la torta de soya que se le da a los pollos, en fin, los costos de producción se elevaron, pero en la medida que esa situación se normaliza o encuentran otras alternativas, esos precios deberían empezar a descender. Entonces, yo me imagino que el Banco Central, puesto a principios de febrero, si bien los indicadores mostraban todavía tendencias no muy favorables, los indicadores de inflación habrán sido un poquito más forward-looking y habrán dicho, oye, la inflación va a empezar a caer de manera un poquito más marcada en marzo, todavía no se sabía lo de Yaku, de manera un poquito más marcada en marzo, ¿no? Que ahora está en 8,6, se va a mover a cerca de 8, y en el segundo trimestre ese proceso va a continuar. Y como cada vez que tenemos periodos largos de inflación alta, las expectativas de inflación se vuelven relativamente inerciales, ¿no? La gente, por supuesto, le cree al Banco Central, considera mucho a Julio Velarde, pero también mira el pasado, ¿no? Si tú me dices que la inflación va a entrar al rango meta este año, pero estoy mirando 8,6 y la verdad que no te la creo mucho, ¿no? Entonces las expectativas también estaban subiendo. Sin embargo, en la última lectura de la encuesta macroeconómica del Banco Central, las expectativas han empezado a caer, posiblemente un poco por esta percepción oye, por efecto base, la inflación interanual va a empezar a descender. Yo empiezo a revisar un poquito a la baja también mis expectativas de inflación. Otros pensamos que la inflación interanual va a empezar a descender, claramente, y eso va a arrastrar las expectativas de inflación hacia abajo. Lo que estamos viendo es un deterioro continuo, tendencial de la capacidad de crecimiento de la economía y todo lo que eso implica. Entonces, si no estamos peor es porque partimos de una base alta. Pero si hubiéramos partido de una base más intermedia, probablemente ya estaríamos testeando el cero, ¿no? La calidad de las políticas públicas se ha ido deteriorando, ¿no? Entonces, eso para mí es lo más preocupante. A mí, la verdad, si la economía crece 2, crece 1,8, crece 2,2, y si el siguiente año crece un poco más, no me preocupa. O sea, ese no es el punto. El punto es qué estás haciendo para mejorar tu potencial de crecimiento. Y ahí yo no veo que estemos yendo en la dirección correcta, ¿no? Y creo que eso no es ser pesimista, eso es ser objetivo. Entonces yo creo que ahí están los problemas y surgen de la parte política, ¿no? De todo el lado político que ha desarticulado cualquier posibilidad de implementar políticas públicas coherentes y generar confianza para el sector privado invierta, ¿no? Evidentemente puede cambiar, estamos a una elección, no sé cuándo, si el 2024, 25, 26, de que tengamos un gobierno coherente, un mejor Congreso, para que regrese la confianza y con suerte no habríamos solucionado los pilares de crecimiento tanto que podamos retomar rápidamente esa senda, ¿no?
Pero lo otro es que ahora no crecemos con condiciones externas que no son malas, ojo. ¿Qué podemos decir los economistas al público en general sobre la situación, la necesidad de hacer, qué hacer con las elecciones y con las reglas de políticas acá en el país? Sí, bueno, Guayo, creo que me tocaba comentar. A ver, retomando un poquito lo que dijiste, sí, yo creo que no hay mucho que se pueda hacer desde la política o la parte macro, pero hay que tener cuidado porque se puede deshacer mucho, ¿no? Que eso es lo que ha venido ocurriendo. Hoy día, por ejemplo, felizmente, el Tribunal Constitucional, con respecto al FONAVI, desestimó y declaró como inconstitucionales una serie de partes de la ley que aprobó, una de tantas que aprobó el Congreso, que eran obviamente inconstitucionales, pero con una tremenda factura de gasto que puede ser mayor a 40.000 millones, pero que es una de varias, y ha habido fallos del TC inclusive que son claramente cuestionables. Un punto importante es que aparentemente rectifica su fallo anterior sobre la iniciativa de gasto del Congreso, ¿no? Parece decir, efectivamente, ahora estoy rectificando lo anterior, el Congreso no tiene iniciativa de gasto, ¿no? Eso es saludable. Pero ¿por qué lo menciono? Porque en realidad el problema en el que estamos es un problema político-institucional que está teniendo implicancias económicas y de bienestar para la población, ¿no? Ya importantes. En la macro no lo estamos viendo tanto porque tenemos un banco central que es independiente, es autónomo, es muy técnico y está manejando muy bien las cosas, como de costumbre, y una política fiscal que ha tenido espacio y no ha habido, digamos, deslices importantes. El riesgo siempre puede estar ahí, pero yo creo que en general todavía tenemos un espacio, deuda baja, déficit fiscal relativamente bajo, o sea, tenemos margen, ¿no? Y es lo que nos apuntala. Yo creo que la tarea, voy a hablar después si quieres de inversión pública, pero la tarea para generar crecimiento sostenido es cómo hacer para que desde el sector público generemos mejores condiciones para la iniciativa privada. Va por ahí, ¿de acuerdo? Mejores políticas públicas, mejor predictibilidad. Yo creo que la agenda es más institucional, política, y en la parte estrictamente económica es más microeconómica que macroeconómica. Siempre, obviamente, preservando la fortaleza de tu macro, que no será tan fortaleza como antes, pero sigue siendo fortaleza, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Regresemos a los temas que comentaba antes. Un mercado laboral disfuncional por múltiples razones, ¿no? La solución para algunos es reforma laboral. No es una bala de plata, pero ciertamente tenemos mercados laborales, mercados de productos con muchas distorsiones, ¿no? Entonces tienes que entrar a la micro de eso, ¿de acuerdo? Tienes un país donde la productividad promedio, tómala como productividad total de factores o productividad, digamos, productividad laboral, que es no solo baja en promedio, muy baja en promedio, sino terriblemente heterogénea. El diferencial entre la productividad de un trabajador en una pequeña microempresa y una empresa grande en el Perú es muchísimo más grande que creo que, no sé, en cualquier país comparable, importante, ingreso medio, medio alto, América Latina inclusive. Entonces, ahí hay una agenda micro. Capital humano, somos un país que no está invirtiendo lo suficiente en capital humano. Entonces, ¿cómo vas a generar crecimiento sostenido con productividad baja, productividad heterogénea, bajo capital humano, relativamente para un país de ingreso medio, medio alto? Entonces, son esas las deficiencias que tenemos que comenzar a atacar. No comenzar, que retomar. Ha habido en el pasado algunos esfuerzos. La reforma educativa, por ejemplo, que se ha ido desmantelando, la diversificación productiva o desarrollo productiva, varias patas se le fueron quitando y no se priorizó, y así podemos seguir. Entonces, el problema que yo veo es que si bien es una ruta larga, tú no vas a poder resolver los problemas estructurales, económicos del Perú a nivel micro. En una ventana corta, van a tomar gobierno tras gobierno tras gobierno, pero si no tenemos un norte claro, si entra un gobierno nuevo y cambia las cosas, o entra un Congreso y comienza a desmantelar todo, es donde no vamos a avanzar. Ejemplo, hablas de infraestructura, vamos a ver infraestructura en general, inversión. Queremos inversión de largo plazo, financiamiento de infraestructura en el Perú. ¿Y qué haces? Reduces los fondos disponibles del mayor inversión institucional de largo plazo que hay en el Perú, los fondos de pensiones, ¿no? Con ley tras ley, tras ley, tras ley, tras ley, tras ley, populista básicamente, ¿no? Eh,
Entonces, no solo vas a afectar las pensiones de la gente, de aquellos que tenían pensión, que eran de por sí una minoría, lo que vas a generar también es un problema de acceso a financiamiento a largo plazo para infraestructura que te mejore productividad en el país, incluido para demanda de bonos soberanos y una serie de cosas. Pero la clase política no lo ve, la clase política no le importa, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber cambios. Si no tenemos la suerte de que nos encontremos con una mejor clase política en el futuro, tanto a nivel de ejecutivo como de legislativo, el problema es que no vamos a poder cambiar sustancialmente la foto de esos indicadores micro, que son los que te van a generar ese crecimiento, más allá de que tengas de repente la suerte de otro boom externo, ¿no? Estábamos viendo el tema de promover inversiones en este contexto y el tema político institucional que se ha referido Alonso. Sí. Oye, ¿qué podemos hacer o sea, el tema es 23-26, no es 23, o sea, el título es del 2023, pero si dicen que en 2023 no hay mucho más lo que vamos a hacer debido al contexto político y la incertidumbre, entonces, oye, ¿por qué va a ser el 24, 25, 26 diferente? Entonces, pero, y el tema es para promover inversión, para aumentar la capacidad de crecer del país, esa tasa de crecimiento potencial a la que siempre nos referimos, ¿no? No, yo claramente coincido con lo que ha mencionado Alonso, ¿no? En términos de la agenda, más por el lado micro en lo económico y más por el lado institucional desde otro aspecto, ¿no? Pero resaltaría también o agregaría básicamente todo lo que tenga que ver con señales que den confianza y más estabilidad, ¿no? Habíamos comentado esta posibilidad de aprovechar un auge minero con buenos precios que debemos empezar a ver a partir del 2024, pero como también había mencionado Alonso, nadie va a venir a invertir en proyectos de largo aliento, desarrollo de Greenfield, cuando mucho podríamos esperar a Brownfield. Si es que no hay una cierta seguridad jurídica, una cierta estabilidad política, ¿no? Un respeto a los contratos, y el riesgo en ese sentido puede ser eventualmente muy alto, ¿no? Y tú lo sugerías, Guayo, en algún momento como línea de discusión, ¿no? Si no sería mejor tener un nuevo gobierno en el 2024, ¿no? Y efectivamente, he escuchado un poco comentarios en ambos sentidos, ¿no? Por un lado, analistas que piensan que mantener esta misma administración daría una continuidad y eventualmente mejoraría el clima para los negocios. Eso por un lado, pero por otro lado también he escuchado mantener una administración que políticamente es débil, que no tiene plataforma política, no tiene congresistas, y ante cualquier error relativamente importante puede debilitarse aún más, podría generar también más bien un entorno de cautela por el lado del desarrollo de la inversión. Algunos analistas con los que también he conversado sugieren en este sentido que lo mejor sería que haya un recambio pronto del gobierno y bajo el supuesto de que tengamos nuevas autoridades menos confrontacionales y más, digamos, en línea con los emprendimientos, con la inversión, con la generación de empleo, el desarrollo de la inversión podría ser mejor, ¿no? El tema aquí es incertidumbre. Si nos quedamos de repente con un gobierno que está debilitado, eventualmente eso podría generar cierta erosión de confianza, aumentar el entorno de incertidumbre y más bien posponer decisiones de inversión, ¿no? El otro escenario es que veas que hay un cambio de autoridades en el 2024, pero el gran signo de interrogación será ahí, pues, ¿quién asume? ¿Quién asume si es efectivamente alguien más orientado a mantener los grandes lineamientos de la conducción macro que tanto rédito nos ha dado en las últimas 2 décadas y media, o es alguien que quiere hacer pues grandes cambios y complicar aún más las cosas, ¿no? Entonces, en síntesis, yo creo que desde el punto de vista de las autoridades y de toda la clase política en general se puede hacer algo que es muy importante: mejorar el clima de los negocios, reducir la confrontación. Ese es un deseo más que una posibilidad abierta y directa, pero creo que desde ese ámbito también se podría mejorar
el contexto para la inversión, ¿no? Más confianza significará obviamente inversionistas que estarán más propensos a invertir, a desarrollar proyectos que seguramente están en el pipeline o actualmente relativamente contenidos, y en ese sentido podría ayudarnos a crecer un poco más, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Y para terminar, Donita Rodríguez. Gracias, Guayo. Sí, efectivamente yo coincido con ambos, ¿no? Creo que a mí me gustaría hacer una reflexión, que hay un paso previo también, que es el entrampamiento político que hemos visto nosotros en los últimos 5 años. No hemos tenido presidentes que hayan tenido una mayoría en el Congreso o que hayan podido generar alianzas para poder de alguna manera generar consensos y caminar hacia reformas. Creo que eso es un primer paso, ¿no? Y no estoy segura si el adelanto de elecciones resuelve esto, ¿no? Porque justamente lo han mencionado tanto Alonso como Hugo. No hay liderazgos necesariamente hoy en día y está pendiente una reforma política, ¿no? Que no podemos negar. Tal vez eso podría mejorar la calidad de la composición del Congreso, por ejemplo, que hemos visto que ha tenido iniciativas de gasto que han ido deteriorando la calidad del gasto, ¿no? Y caminar hacia esos consensos. Entonces, existe hoy en día fragmentación política que si no se resuelve, vamos a seguir teniendo el mismo escenario. Presidentes débiles, un ejecutivo que trata de repente de ordenar un poco la cancha, pero no encuentra consensos en el Congreso, ¿no? Y lamentablemente hemos vivido episodios de alta confrontación política, que hoy en día eso se ha reducido. Creo que también ha sido clave una mejora que estamos viendo en el sentido más técnico, ¿no? Y también en el sentido de solvencia moral respecto al gabinete o gabinetes que tuvimos el año pasado. Creo que el año pasado tocamos fondo. Y en ese sentido, creo que la pregunta es, ¿este país es resiliente? Yo concuerdo con Hugo que sí, ¿no? Tenemos instituciones que han sacado la cabeza, tenemos instituciones como la Fiscalía, ¿no? Que hizo muy bien su papel el año pasado, tenemos un Banco Central independiente, tenemos reguladores todavía bajo una función técnica, por el momento se ha acotado el riesgo de asamblea constituyente, tenemos un buen capítulo económico en la Constitución que creo que es muy valioso y que todos los peruanos debemos conocerlo, ¿no? Y defenderlo, porque eso permite asegurar que el clima de negocios, al menos en la parte jurídica, la estabilidad, que un banco central no tenga dominancia fiscal, ¿no? Que en general sea independiente, que sea autónomo. Veamos el caso de Argentina, el caso de Bolivia, ¿no? Lo que está sucediendo, con desorden fiscal, con desorden también en precios. Entonces, tenemos algo valioso y debemos anclarnos en eso, pero creo que el paso previo también está en resolver la reforma política que no debe ser pospuesta. Si no, no nos vamos a poder poner de acuerdo para generar consensos. Políticas pro competitividad, ¿no? Políticas hacia, de repente, mejorar la calidad de las políticas públicas. Si no existe ese consenso político, va a ser muy difícil y vamos probablemente a repetir la historia una y otra vez. Y con eso quiero cerrar, ¿no? O sea, sí. Bueno, muchísimas gracias, Donita. Me siento, bueno, estoy sonriendo, no es porque se acabe el debate, sino porque al final un mensaje importante y alentador, aunque también con incertidumbre, que es la que enfrentamos todos, ¿no es cierto? No nos queda muy claro si el adelanto de elecciones es la solución y al final va a resultar mejor. Sabemos que en el tema institucional y en el tema político tenemos grandes problemas, pero también, como has resaltado bien, hemos podido resolver un enorme problema que es el que teníamos en el 2022, enorme problema. Y a pesar de las restricciones macro que estamos viendo, y que creo que hay motivos para seguir claros, para tener optimismo. No vamos a tener un gran año. Ustedes han clasificado como un año mediocre. Hay retos, hay espacios que se abren para el Banco Central, que todos alabamos el manejo que ha hecho en los últimos 20 años de la política monetaria. Y bueno, el reto está en lo micro, como bien ha resaltado Alonso, en la reforma institucional, que al final es un tema micro.
Y bueno, aprender a generar consensos más que a fomentar divisiones. Quiero agradecerles a nuestros 3 panelistas por su tiempo, su claridad y su buena voluntad de estar y compartir sus conocimientos con nosotros, y a todos ustedes por habernos acompañado esta tarde, ahora noche, y será hasta la próxima. Muchas gracias a todos.